Muy buenos días. Es un agrado poder saludarlo y esperando además que todos se encuentren muy bien. Este último tiempo se han dictado una serie de disposiciones tributarias dado el contexto de pandemia en el que nos encontramos. Es por ello que este webinar es una iniciativa que pretende aportar a una mejor comprensión y aplicación de estas disposiciones. Quiero comentarle que este webinar está siendo grabado, así que se lo vamos a hacer llegar a sus correos durante la tarde del día de hoy, así como también la presentación en un archivo PDF. Les solicitamos además que por favor todas las preguntas las puedan hacer a través de la sección preguntas y respuestas de esta aplicación de Zoom y no a través del chat, porque de esa manera podemos responder ordenadamente. Ahora, para dar inicio a este webinar, quisiéramos dejar con ustedes a Jenny León, gerente general de la destacada empresa consultora Prior Chile, la cual es especialista en outsourcing contable, laboral y auditoría financiera, entre otros servicios. Muy bienvenida, Jenny. Hola, buenos días Alejandro, buenos días a todos. En esta oportunidad hemos querido abordar las nuevas normas de tributación en tiempos de pandemia. Existen cambios en los conceptos y requisitos generales de gastos según el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, que a continuación vamos a abordar. En primer lugar, la Ley 21.210 hizo algunos cambios en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta en varios conceptos. Sin embargo, en otros los dejó sin ningún cambio e incorporó algunos nuevos. En adelante los vamos a revisar más en detalle, porque lo primero que queremos abordar es qué debemos entender como nuevo concepto de gasto necesario o concepto de gasto en general, ¿ya? Sobre todo hoy en día que estamos en diciembre, a puertas que finalice el año y que muchas empresas están pensando realizar cierto tipo de gastos, debemos tener muy claro cuál es el concepto para no incurrir al gasto rechazado en forma innecesaria, ¿ya? La Ley 21.210 de febrero del 2020 modificó el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Ya esto salió en la circular 53 del 2020, que los invito a que la revisen, porque en ella aparece bastante detallado cada una de las cosas que voy a ir diciendo en esta presentación, ¿ya? Ahora, todos entendíamos que gasto aceptado era un gasto necesario para producir la renta. Hoy en día, ese concepto, esta nueva ley, lo que hizo fue ampliarlo o bien definir qué significa necesario para producir la renta. ¿Por qué producir la renta? ¿Y qué será producir la renta? Ah, generar las actividades o generar el producto que vendo. Bueno, eso es lo que quiso abordar la ley y se generó el nuevo concepto de gasto necesario, el cual incluye que tenga que tener una aptitud para generar renta, ¿ya? Y al mismo, ya sea en el mismo periodo en el que estamos desembolsando el dinero o en ejercicios futuros, ¿cierto? Y que se encuentren obviamente asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Sobre todo la mantención del giro del negocio, producto de la pandemia que nos hemos visto todos envueltos, ¿cierto? Y que las empresas, por supuesto, que se han visto tocadas, ¿ya? Para que sean considerados también como gasto necesario, lo que se debe considerar es que no hayan sido rebajados también en virtud del artículo 30 de la Ley de Impuesto a la Renta, vale decir que no hayan sido ya deducidos como costo de venta, ¿ya? Que se encuentren pagados o adeudados en el ejercicio comercial correspondiente y obviamente, como siempre, que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el servicio. Yo quiero detenerme en este punto porque justificar en forma fehaciente, quiero hacer hincapié en que es una factura a nombre de la empresa. Muchas empresas, como respaldo, ¿cierto?, utilizan las boletas de venta, ¿cierto?, porque la compra la hicieron en algún establecimiento en el cual no daban factura. Bueno, la forma fehaciente para el servicio de impuestos internos es una factura a nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque una boleta de venta yo la puedo hasta recoger de la calle. Yo encuentro una boleta, hasta lo voy a rendir como gasto en la empresa. No está a nombre de la empresa, ¿ya? Aquí, además, hay un punto súper importante,
que qué significa ahora la palabra aptitud para generar renta, ¿ya? La aptitud significa que ese gasto o desembolso no siempre puede garantizar la obtención de la renta, ¿ya? Ahí dice, por lo que algunos gastos pueden tener la potencialidad de generar rentas, ya sea en el mismo ejercicio en el cual se efectúan o en los futuros ejercicios, aunque en definitiva nunca se generen las rentas, ¿ya? Esto lo vamos a ver más en detalle en las próximas diapositivas. Pero en general lo que tienen que tener en cuenta aquí, que es que no porque se realice el desembolso vamos a tener éxito en algún proyecto, ¿ya? O en alguna actividad que queramos realizar. En esta misma Circular 53 fueron detallados algunos de los conceptos de gasto que pasarían a ser aceptados, ¿ya? En el número 1 podemos encontrar los gastos necesarios que no tienen vinculación directa con la obtención de rentas ni desarrollo de nuevos proyectos, pero sí con la mantención de la actividad o negocio, entre otros. O sea, vale decir, de lo que tenemos en este minuto como empresa, ¿ya? Aquí serían los gastos relacionados con los proyectos empresariales. Gastos para mantener o fidelizar clientes. Acá es súper importante porque estamos en diciembre y muchas empresas realizan regalos a sus clientes. Antiguamente era una pelea con el Servicio de Impuesto Interno que era necesario porque el cliente se mantenía contento, ¿cierto? Y la respuesta del servicio es no me genera renta, por lo tanto rechazado, ¿cierto? Bueno, hoy en día ya lo establecieron dentro de un punto como aceptado, gastos para mantener o fidelizar clientes, ¿ya? Así que es un gran logro, digamos. Gastos para profundizar la participación en el mercado, gastos para explorar la posibilidad de realizar nuevos proyectos o actividades económicas, que es lo que estábamos recién mencionando, que es la aptitud, ¿ya? Y la potencialidad que puede tener ese desembolso para generar renta. Luego, otro de los gastos que se mencionan son los para mantener la actividad del negocio. Estos son los típicos, llevar la contabilidad, ¿cierto? El cumplimiento legal y tributario, todos los que son los gastos judiciales o administrativos, relativo al funcionamiento de las operaciones del negocio, ¿cierto? Contratación de asesorías para enfrentar procesos de reclutamiento, huelgas o desvinculación de trabajadores, asesoría de imagen, marketing de empresa, y gastos de tipo general y usual, que también antes había un tema ahí con el servicio, que el servicio también lo cuestionaba, que es, bueno, no es tanto la seguridad, sino que la mantención, por ejemplo, de jardines, los arreglos de las fachadas de las empresas, cuotas de participación en seminarios, eventos empresariales, o cuotas para participar en asociaciones gremiales. La verdad que varios de estos conceptos antiguamente se traducían en una pelea con el servicio, de que si bien es cierto para la empresa, siente que es un gasto necesario, obviamente para el servicio no lo es, y por supuesto que nos aplicaban el impuesto correspondiente, ¿cierto? También se incluyó todo lo que son los gastos a eventualidades o imprevistos. ¿Cuáles son estos? Las inclemencias del tiempo o variaciones climáticas, la responsabilidad de la empresa por acciones de sus trabajadores o de trabajadores subcontratados durante la jornada de trabajo, retraso no imputable al contribuyente en la obtención de permisos o requerimientos medioambientales, de salubridad y laborales, desembolsos vinculados a cláusulas de no competencia o prohibición de ejercer cierta actividad. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de que hoy en día, por ejemplo, en la misma circular aparecen varios ejemplos, yo acá menciono dos. Por ejemplo, las empresas constructoras muchas veces tienen atrasos porque no consiguen los permisos relacionados con la construcción, ¿cierto? Ya sea por la ubicación geográfica o cualquier otra complejidad que se le presente, y producto de esto, obviamente, el cliente le pasa una multa, o pueden haber multas de otro tipo también. Hoy en día esas multas se entienden como aceptadas, ¿ya? Ahora, también tenemos que entender que este concepto acá se amplió un poco, porque hoy en día está todos con teletrabajo, todas las entidades públicas están trabajando vía remota, ¿cierto?, por mail, y han existido muchísimos atrasos en las respuestas. Por lo tanto, no podría ser culpa de la empresa constructora que, por ejemplo, la municipalidad se atrase en el permiso producto de que no tiene personal de turno, por ejemplo, ¿ya? Por eso se amplió, digamos, todo el concepto de gasto.
Así que un poco debemos agradecerle a la pandemia, digamos, que gracias a la pandemia se han incorporado varios gastos que nosotros no teníamos en nuestra mente considerados antiguamente como aceptados, ¿ya? Por ejemplo, los mismos vuelos nacionales o internacionales, que hoy en día se entiende como parte del riesgo cuando tienen que cancelar o suspender los vuelos, obviamente producto de que no se cubre la capacidad mínima de pasajeros. Justamente hoy en día eso ocurre más frecuentemente producto de que las fronteras se cierran o que el vuelo estaba programado y justo ese país entró en cuarentena y cerró la frontera. O sea, hay muchas cosas que están incorporadas en esta nueva ley producto de la pandemia y unas, la verdad, que favorecen bastante. Acá se incluyó un tema que también siempre ha sido bastante controversial, que son los gastos destinados a propiciar un buen clima laboral y cuyo origen es voluntario, sin una obligación contractual. ¿Por qué es importante? Porque acá, como ejemplo, se destaca la celebración de fiestas patrias y Navidad o los aniversarios de las empresas celebrados como una costumbre. ¿Qué pasa acá? Esto antiguamente era rechazado tajantemente porque no eran necesarios para producir la renta y hoy se destacan claramente como gasto aceptado. Y, ojo, sin una obligación contractual. Antiguamente, si no lo teníamos en un contrato, la empresa no estaba obligada a realizar ese desembolso. Ahora, ¿cuál es el requisito? El requisito, obviamente, que los montos sean razonables, establecidos en procedimientos. O sea, razonable significa un desembolso que tenga lógica, ¿ya? Y para el nivel y tamaño de empresa. Y obviamente que sea dirigido y abierto a todo el personal. No puede estar dirigida la fiesta de Navidad solamente a un departamento y los demás mirando. No, tiene que ser dirigido a todos, independientes si participan, ¿cierto? O no. Otra de las modificaciones importantes, digamos, es el concepto de universalidad. También quedó eliminado. Ahora, se aceptan como gastos pagos a trabajadores siempre que guarden relación directa con la naturaleza de sus labores. Se aceptarán como gastos pagos voluntarios cuando estos se paguen o abonen en cuenta y se retengan o paguen los impuestos que aplican a cada caso. Ojo con eso, porque una cosa es que se elimine la universalidad y otra es a quién o cómo hacemos ese desembolso, ¿cierto? Siempre tiene que estar bajo un criterio lógico. Dentro de esto, se habla que se aceptarán como gastos las asignaciones de movilización, alimentación, los viáticos, las cantidades por concepto de gastos de representación, ahí tenemos otro tema, participaciones, gratificaciones legales y contractuales e indemnizaciones, así como también otros conceptos o emolumentos de similar naturaleza, siempre que los mismos guarden relación directa con la naturaleza de la actividad de los trabajadores de la empresa. Eso es lo que les acabo de decir, o sea, una cosa es que se elimine el concepto y otra es a quién se los pagamos y cómo se los pagamos, ¿ya? Acá se incorpora también el concepto de gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa. Acá esto está indirectamente modificado porque ahora se acepta el desembolso de gastos para el desarrollo de proyectos futuros, ¿ya? No necesariamente a realizarse en el mismo año en que se hace el desembolso. Y lo que se incorpora es que la mera frustración de ese propósito o finalidad no convierte el desembolso en rechazo. ¿De qué se trata esto? Se trata de lo que un poco les mencioné anteriormente, que si por ejemplo como empresa, vamos a dar un ejemplo más práctico. Este año la pandemia me tocó fuertemente y la verdad que voy a ampliar el negocio, pero no sé cómo me va a ir. Y voy a hacer una serie de gastos de desembolso. Por ejemplo, voy a contratar a alguien que me investigue el mercado si realmente puedo vender este producto. Y a lo mejor voy a incurrir en todos esos gastos y finalmente el producto realmente no era factible venderlo en Chile porque no me lo iba a comprar nadie. Esos gastos, eventualmente, hoy en día, sí son aceptados, ¿ya? Ahora, producto del mismo famoso COVID que estamos mencionando, también se incorporaron que se aceptan como gastos todos los desembolsos
que sean necesarios producto de la pandemia y por la necesidad de mantener el desarrollo de las actividades económicas por parte de las empresas. Acá esta ley lo que viene a hacer es fomentar la mantención de las actividades, ¿ok? Y no poner trabas al desarrollo normal de la actividad. Así como la adopción de medidas para la protección de la salud de sus trabajadores y de terceros. Acá lo que estamos viendo es que los desembolsos pueden ser voluntarios u obligatorios cuando son productos de algún mandato, digamos, legal, que los obligue a tener ese tipo de implementos, por ejemplo, en la empresa, como es el alcohol gel, las mascarillas, el pediluvio, o por ejemplo los escritorios cuando le estamos poniendo estos plásticos, ¿cierto? Para evitar el contacto directo con las personas, ¿cierto? Todos esos gastos, yo los quiero hacer voluntarios porque quiero cambiar todo en la empresa, hoy en día son todos aceptados. Ahora, por supuesto que tiene requisitos al igual que todo, y acá en este caso sería que los gastos sean para minorar o paliar los efectos del COVID-19, ¿cierto? Y que resguarden y garanticen sus ingresos presentes y futuros, la mantención o apoyo a trabajadores, incluyendo pago de remuneraciones, a pesar de que los trabajadores no puedan ir a la empresa producto de algún caso fortuito o fuerza mayor, ¿ya? O sea, perfectamente ustedes pueden mandar mascarillas a sus trabajadores, ¿ya? Aunque estén en teletrabajo. La realización de planes estratégicos o fidelización de clientes, evitar un mayor desembolso futuro o cualquier otro que se realice con interés o para el desarrollo de mantención del negocio, ¿cierto? Ahora, acá dentro de todos los gastos necesarios, la ley nos hace distinguir a quién se realizan esos desembolsos, ¿ya? Acá es súper importante, ¿por qué? Porque la ley distingue que se pueden hacer desembolsos a terceros independientes o no relacionados con la empresa, ¿cierto? En ese caso, la ley estipula que el Servicio de Impuesto Interno debe abstenerse de cuestionar, ya que se trata de actividad entre partes o intereses contrapuestos. Sin embargo, cuando el desembolso es entre partes relacionadas, la ley estipula que el Servicio de Impuesto Interno puede poner especial atención a la razonabilidad del gasto, atendidas las circunstancias que lo generaron, esto debido a la relación existente entre las partes. Acá se hace especial énfasis en la ley a quién se hace el desembolso, porque entre partes relacionadas, por supuesto que hay conflicto de intereses, ¿cierto? O traspasar gastos a una empresa o a la otra, o viceversa, digamos. Y el Servicio de Impuesto Interno, esa parte obviamente la va a cuestionar siempre, ¿ya? Siempre. No solo con los gastos, sino con otro tipo de cosas también. Las compras entre empresas relacionadas también las cuestiona, ¿ya? Ahora, ¿qué factores tendrá en cuenta el Servicio de Impuestos Internos a la hora de determinar si hay o no razonabilidad en el gasto? Lo primero que va a ver va a ser el valor o precio de mercado. Esos gastos son traspasados al valor de mercado. La liquidez o relación entre deuda capital que tengan las partes. La existencia de una estrategia o plan de negocios, una ejecución de un nuevo proyecto y características de operación previa entre ambos. O sea, esto es para poner especial énfasis cuando el tipo de gasto, ¿cierto?, sea dentro de un holding o un grupo de empresas. Ahora, como todo, por supuesto, que no procede considerar como gasto necesario para producir la renta aquellos gastos que tengan como causa la culpa grave o dolo del contribuyente, ¿cierto? Ahora, todo lo que son las dádivas de cohecho o soborno que puedan otorgarse a un funcionario público y cualquier gasto el cual sea inconcebible o improcedente estimarlo jurídicamente necesario para producir la renta. Obviamente estas son todas las acciones ilegítimas o ilícitas que pueda cometer un contribuyente. ¿Qué pasa con esto? El servicio, o la ley, perdón, el espíritu de esta ley es poder ayudar, digamos, a las empresas, ¿cierto?, a generar gastos con una lógica, con un criterio, ¿cierto?, y con una necesidad. Pero cuando ya existe un tema de ilegitimidad o de hacer algo ilícito para meter más gasto a la empresa, por supuesto que va a tener las penas del infierno, ¿cierto? Bueno, delante les mostraba
un listado con ciertos conceptos que habían tenido cambios, otros no, y 2 que habían sido incorporados. Ahora veremos cuáles son los cambios que tuvo el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, que salió primero en la circular 32 de este año, y que se amplió, digamos, en la 53, porque en la 53 lo que se hizo fue ir al detalle, ¿ya? Luego, entonces, ¿qué conceptos han sufrido cambios? Ahí ustedes pueden ver que sufrieron cambios los intereses, las pérdidas, los incobrables, la depreciación, los sueldos, las donaciones, y se incorporaron los pagos por exigencias medioambientales y los desembolsos a entidades fiscalizadoras. Lo primero que vamos a ver entonces son los intereses. ¿Qué cambio sufrieron los intereses? En este caso, se elimina la restricción que no permitía reconocer tributariamente los intereses asociados a operaciones que no producían rentas, y aquí está la palabra clave, de primera categoría, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Esto consiste que esta eliminación es consistente con la definición de gasto necesario para producir la renta y tiene el propósito de permitir la deducción de intereses y reajustes pagados o adeudados, y aquí está el cambio, respecto de créditos o préstamos utilizados en el financiamiento de bienes o actividades que tengan aptitud, que era lo que vimos al principio, ¿cierto?, de generar la renta. Ya no es como antes, que sea en actividades que sean necesarias para producir la renta, sino que tengan aptitud, ¿ya?, en el mismo ejercicio o en los futuros, ¿cierto? Obviamente, o que se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio. Entonces acá se incorpora el concepto que vimos delante, que era aptitud, ¿cierto? O potencialidad para producir renta. Acá como ejemplo se cita que los intereses y reajustes correspondientes a créditos adquiridos o tomados para el financiamiento de gastos de estudio, evaluación y prospección de negocios que finalmente no se lleven nunca a cabo, que también tiene un poco que ver con el ejemplo que les mencioné, que por ejemplo si yo quiero ampliar el negocio y digo hoy día en vez de vender el producto A voy a ver si puedo vender el producto B y voy a pedir un crédito porque no tengo cómo financiar todo lo que es la investigación y desarrollo de ese nuevo producto, ¿cierto? Acá la ley ahora te permite esos intereses reconocerlos como gasto. Luego, fue cambiado el tema de las pérdidas y la imputación de estas. En este caso, en el caso del PPUA, ¿cierto?, se elimina en forma gradual, ¿ok? Se reducirán y no podrán imputarse a los retiros o dividendos provenientes de otras empresas en las cuales se tenga participación a las pérdidas tributarias de la empresa, ¿cierto? Esto se hizo de manera, va avanzando, digamos, por año. Comenzó este año, que solamente se devolverá un 90%, va bajando, perdón. En el año 2021 se devolverá un 80%, el 22 un 70%, el 23 un 50%, y luego a contar del año comercial 2024 no tiene derecho de devolución, ¿ya? Entonces, aquella parte de la pérdida tributaria que no pueda imputarse a los señalados retiros o dividendos, mantiene su carácter de pérdida tributaria de arrastre, imputable en la determinación de la RLI, ¿cierto?, de primera categoría de los ejercicios siguientes y obviamente sin límite de tiempo. Eso no ha cambiado, ¿ya? Solamente lo que ha cambiado es que va a ser gradual, digamos, la forma en que se va a ir eliminando la recuperación, ¿ya? Luego, pérdidas del negocio o empresas durante el año comercial a que se refiere el impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Esto se trata de que en lo fundamental se regula la situación de la deducción como gasto de el costo tributario de ciertos bienes de uso o consumo, cuya comercialización se ha vuelto inviable, ¿cierto? Todo esto también producto de la pandemia, que muchas empresas se han visto envueltas, digamos, en un tema de que no han podido rotar el inventario, por ejemplo, porque las ventas han bajado. Pero
que conservan sus condiciones para el uso o consumo, ¿ya? Entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro para su distribución gratuita, consumo o utilización entre personas naturales de escasos recursos. Cuando una empresa se vea envuelta en esta situación, lo que tendrá que ver, primero, es si esos productos que tiene, que incluso en la circular 53 hay un listado de productos que caen dentro de este número 3 del artículo 31, que no porque no aparezcan ahí, no quedan dentro de este número, ¿ya? O sea, ese número trae un listado bastante extenso de productos, pero no necesariamente son los únicos, ¿ya? Solamente si el producto cumple con estos requisitos de que está todavía apto para el consumo o uso, pueden ser entregados gratuitamente a una institución sin fines de lucro. Ahora, esa institución sin fines de lucro debe tener la particularidad que debe entregarlo a personas de escasos recursos o de vulnerabilidad, ¿ya? Por ejemplo, incluso mencioné ahí las especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos, ¿ya? Ahora, ¿de qué se trata esto? De que cuando yo tenga esa situación en la empresa, de que, por ejemplo, tengo un inventario que próximamente está por vencer, por ejemplo, yo lo primero que tengo que ver antes de pensar en destruirlo es entregarlo gratuitamente, ¿ya? Si yo no encuentro ninguna institución a la cual el producto le sirva o me lo reciban, recién ahí yo puedo pensar en destruirlo, ¿ya? Si lo hacemos al revés y decimos, no, sabes que todo esto va a destrucción, van a estar sujetos a un 40% de impuesto como gasto rechazado, ¿ya? Y obviamente, si nosotros vemos que esos productos podrían ser regalados gratuitamente y no tuve ninguna institución que me lo recibiera, o se demoró tanto el proceso que se vencieron, por ejemplo, yo los puedo destruir, ¿cierto? Cumpliendo obviamente con todas las normas de destrucción, ¿cierto? Eso no ha cambiado en nada. O sea, si tengo que llevar un camión y tengo que llevar un notario y tengo que llevar el listado del inventario, lo tengo que hacer. Ya eso no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el hecho de que hoy en día me permiten regalarlo primero, o sea, como primera opción, ¿ya? Ahora, en la misma circular aparecen como ejemplo los alimentos aptos para el consumo humano, productos de higiene y de aseo personal, productos de aseo y limpieza, pañales, en todas sus formas o presentaciones, jabones líquidos, sólidos, destinados exclusivamente al aseo personal, libros, artículos escolares, ropa, juguete y material de construcción. Como les mencioné, estos son algunos ejemplos, pero si el producto no aparece ahí y puede ser regalado, bienvenido. No hay problema en eso, ¿ya? No se cierran solamente con el listado que aparece en la circular. Acá hay otro tema, en el número 4 del artículo 31, que es el tema de los incobrables. Acá, la deuda vencida mayor a 365 días, el valor que resulte de aplicar un porcentaje de incobrabilidad conforme a mercado sobre el monto de los créditos vencidos, podrán ser castigados, ¿ciertos? O podrán ser rebajados como gasto, por decirlo. ¿Ya? Ahora, deben estar, por supuesto, que vencidos e impagos, y se deja de considerar la regla del párrafo primero del número 4. Esto es, sin necesidad de acreditar haber agotado prudencialmente los medios de cobro, siempre que no se trate de operaciones con relacionados. ¿Ya? Destaco en rojo relacionados porque lo mismo que les mencioné adelante, que el servicio va a poner especial énfasis cuando se trate de facturas emitidas en el mismo grupo, ¿cierto? Y estén siendo castigadas, después de haberla, por supuesto, llevado a gasto o a inventario. Luego, dentro de todo lo que son las pérdidas, se cambió el tema de la depreciación, ya en el número 5 del artículo 31. ¿Qué es esto? La vida útil de un décimo que pueden considerar ciertas empresas, ojo, no todas, para deducir la cuota anual de depreciación acelerada, ¿ya? Se aplica a quienes, a los contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel
en que comiencen a utilizar el bien, registren un promedio anual de ingresos del giro igual o inferior a 100.000 UFs. ¿Ya? Ahora, el mínimo a ser considerado será de 1 año para la depreciación y el requisito es que los bienes tienen que ser bienes nuevos o usados, o sea, aquí no hay restricciones, ¿ya? Ahora, la depreciación semi-instantánea del 50% contemplada en el artículo 21º transitorio de la ley 21.210 se limita a las adquisiciones de bienes del activo fijo realizadas entre octubre del 2019 y mayo 2020. Ya eso para que lo tengan en consideración. Ahora, la ley 21.256, ¿cierto? Que habla de la depreciación íntegra e instantánea del 100% para bienes del activo fijo adquiridos, nuevos o importados, es a contar de junio 2020 hasta diciembre 2022, ¿ya? Y se elimina ahí el requisito para nuevos proyectos de inversión. Ahora, por ejemplo, la empresa con ventas inferiores a 100.000 UFs y tiene, por ejemplo, la compra de una camioneta, ¿cierto? Una vida útil de 7 años, va a poder dividirla, ¿cierto?, en 10 años y quedará igual a 1 año la depreciación acelerada, ¿cierto? Y obviamente que para activos fijos nuevos o usados. Sin embargo, las empresas con ventas superiores a las 100.000 UF, la misma camioneta, los mismos 7 años de vida útil, lo va a tener que hacer igual como lo hacía antes, vale decir solamente 1/3, ¿ok? Y solamente para bienes nuevos o importados. Acá vamos a ver ahora el número 6 del artículo 31. Este punto es bastante importante y novedoso porque se cambiaron las remuneraciones de los socios. ¿Ya? 2 segunditos, esperen. ¿De qué se trata esto? Este artículo vino a modificar todas las remuneraciones asignadas a los socios y accionistas de las empresas y a los empresarios individuales, a sus cónyuges, convivientes, civiles o hijos. ¿Ya? Estas remuneraciones son las que se asignen a valor de mercado y a empresarios individuales, al titular de las empresas individuales de responsabilidad limitada, a los socios de las empresas de personas, a los socios gestores de las sociedades en comandita por acciones, a los accionistas de sociedades anónimas y sociedades por acciones, vale decir, a todos, ¿ya? Ahora, ¿de qué se trata este cambio? Este cambio se trata que se eliminó el límite del tope imponible de sueldo hasta el monto afecto a las cotizaciones previsionales, ¿ya? Sin embargo, obviamente se eliminó el límite, perdón, pero esa remuneración hoy en día, no porque se haya eliminado ese límite, podemos poner una remuneración estratosférica, ¿cierto?, si la empresa es pequeña, ¿ya? O si es grande tampoco. Entonces, ¿qué debemos fijarnos? ¿Ya? Que esa remuneración tiene que ser proporcionada a su importancia dentro de la empresa, ¿ya? Si es el socio, si es el gerente, o sea, ¿qué papel juega dentro de la empresa? ¿Ya? Las rentas obviamente declaradas anteriormente, no puede pasar esa persona de un sueldo X a un sueldo XXX, no. A los servicios que presta dentro de la empresa y a la rentabilidad del capital. Si es una empresa que no tiene muchas utilidades, no tiene sentido una renta muy alta, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que fijarnos acá? En la razonabilidad del monto, ¿ya? Y obviamente en que los beneficiarios trabajen realmente dentro de la empresa, ¿ya? Ahora, acá otro de los aspectos importantes es que se podrán rebajar como gasto cuando se trate de sumas voluntariamente pagadas a cualquier trabajador sin previa obligación contractual, que es un poco lo que les mencionaba delante, que antiguamente si la empresa no lo tenía por escrito, ¿cierto?, no estaba obligado a pagarlo, por lo tanto pasaba a ser un gasto rechazado. Hoy en día
existe la posibilidad de hacer pagos voluntarios, ¿cierto? Y quedarían como aceptados. En este caso, yo les coloqué como ejemplo los bonos discrecionales a algunos trabajadores por su desempeño o reemplazo. Antiguamente estos bonos era una discusión también con el servicio porque, si bien es cierto, el dueño de la empresa entregaba bonos a los trabajadores porque encontraba que el desempeño, ¿cierto?, había sido brillante, por ejemplo. Sin embargo, ¿qué nos decía la ley? ¿Lo tiene por escrito? ¿Usted estaba obligado a dar ese bono? ¿Tenía un monto ese bono? No. O sea, usted lo dio porque se le ocurrió, sí, y el valor lo puso usted rechazado, ¿cierto? Hoy en día ya eso no existe más. Ya, sobre todo ahora, para que lo tengan en consideración, ahora que estamos en diciembre y muchas empresas tienen ese tipo de costumbre. Ahora, también se cambió lo que es remuneraciones. El número 6 incorporó la indemnización de años de servicio en la reorganización empresarial. ¿De qué se trata esto? Esto regula la situación del traslado total o parcial de trabajadores dentro del mismo holding, sin solución de continuidad, en que se reconozcan por el nuevo empleador los años de servicio prestados en otras empresas del grupo. ¿Ya? Esto es, muchas veces hay un grupo de empresas, ¿cierto?, en la cual enfoquémonos hoy en día nuevamente en la pandemia. Una de las empresas no pudo seguir funcionando, pero sí quiere conservar a los trabajadores y los trasladan de ahí y le conservan dentro del contrato, ¿cierto?, con una cláusula que indique que se le van a conservar los años de trabajo realizados para la otra empresa en la nueva empresa. ¿Ya? Recuerden que siempre ese tipo de cosas tiene que quedar incorporados en los contratos de trabajo. Y por supuesto que en el finiquito de la otra empresa habría que colocar que los años de servicio, ¿cierto?, serán reconocidos por la nueva empresa, ¿ya? Ahora, yo les coloqué un ejemplo ahí, que un trabajador fue trasladado desde la empresa A, en la cual trabajó 5 años, a la empresa B, que es la nueva, en la cual ha estado 3 meses. ¿Y qué pasa si ese trabajador tiene que ser despedido? ¿Ya? Ese trabajador puede ser despedido y si se le reconoció esos 5 años de trabajo en la anterior empresa, en esta nueva, es aceptado como gasto. Obviamente que después yo puedo cobrarle, si es que la otra empresa, por supuesto, tiene todavía fondos, puedo cobrar la parte que corresponda y que me deba, ¿cierto? Así que de eso se trata esta nueva indemnización, ¿ya? Luego, acá hay un tema con las donaciones, que hay una pequeña modificación, que son las donaciones cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media gratuita, técnica, profesional o universitarias en el país, ya sea privadas o fiscales, ¿ya? La modificación que incorporó a esta disposición que solamente se pueden hacer cuando tiene por propósito precisar respecto de estas donaciones que el gasto procederá, ya sea que los programas de instrucción sean realizados directamente por la institución donataria o a través de otras entidades o establecimientos docentes, académicos o educacionales, como cuando utiliza los recursos para realizar tales programas contratando otras entidades o establecimientos docentes, académicos o educacionales. Eso es lo que vino a modificar. Luego, les dije que se habían incorporado algunos gastos que eran nuevos o conceptos nuevos, que en este caso están en el número 13 y son los pagos por motivos medios ambientales. Este concepto acá es nuevo y permite deducir los gastos o desembolsos incurridos con motivos de exigencias, medidas o condiciones medioambientales impuestas para la ejecución de un proyecto o actividad, ¿ya?, contenidas en la resolución dictada por la autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividad de acuerdo a la legislación vigente sobre medio ambiente. ¿De qué se trata esto? Este concepto se trata de que muchas empresas, cuando desarrollan algún proyecto, la autoridad les exige ciertas condiciones para desarrollarlo, ¿ya? Por ejemplo, los que el titular incurra
con ocasión de compromisos ambientales incluidos en el estudio o en la declaración de impacto ambiental respecto de un proyecto o actividad que cuente o deba contar, de acuerdo con la legislación vigente sobre medio ambiente, con una resolución dictada por la autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividad. En este número A se establece que una empresa, cuando está realizando un proyecto, debe realizar algunos compromisos impuestos por la autoridad. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo de qué estoy hablando. Por ejemplo, una empresa minera, cuando se establece en una ciudad, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en la zona de Illapel, ¿ya? Y esa empresa minera, obviamente, antes de poder entrar en funcionamiento, tiene que hacer una serie de estudios ambientales, ¿ya? Muchos de ellos exigidos por la ley. Sin embargo, este numeral vino a incorporar lo que son los desembolsos voluntarios. ¿De qué se tratan los desembolsos voluntarios? Por ejemplo, por ley, esa minera podría estar siendo exigida, ¿cierto?, de que realice ciertas actividades dentro de la comunidad en la cual se estableció, en la misma ciudad donde está. Por ejemplo, vamos a establecer Salamanca. Ahí hay una minera grande, Salamanca. Y por autoridad se le exige colocar un hospital, ¿ya?, para la ciudad. Pero eso ya está establecido por ley. O sea, el gobierno le dice, ¿sabes qué? Pero yo te voy a pedir ciertas condiciones y voy a pedir que pongas un hospital para la ciudad. ¿Por qué? Porque tú vas a ocupar el agua, ¿cierto?, de la ciudad, vas a ocupar los caminos de la ciudad, etc. O que pavimentes todo el camino que lleva desde la ciudad hasta donde se encuentra la minera, ¿cierto? Bueno, pero también esta misma empresa minera podría decir, ¿sabes qué? Pero yo me gustaría hacer una plaza de juegos para los niños, ¿ya? En este caso, la plaza no se la ha pedido nadie, sino que voluntariamente él dice, ¿sabes qué? Yo voy a hermosear la ciudad, ¿ya? Esos pagos hoy en día van a ser aceptados. Sin embargo, lo que tiene que hacer la minera va a ser ir a establecer un contrato, por ejemplo, con la municipalidad y dejarlo establecido en un contrato, ¿ya? Con una autoridad competente, en este caso, la municipalidad. Y de esa manera, cuando haga desembolsos voluntarios para hermosear el lugar, o poner un monumento, o poner sillas en la plaza, o poner, no sé, lo que se le ocurra, si lo tiene establecido en un contrato, ¿cierto? Obviamente está de acuerdo la municipalidad o la autoridad respectiva, van a ser ahora, hoy en día, todos esos van a ser gastos aceptados. Luego, no procederá a la deducción como gasto necesario para producir la renta de las sumas indicadas en el párrafo segundo del número 13, cuando éstas sean efectuadas en beneficio de empresas del mismo grupo empresarial, ¿ya? Aquí caemos en lo mismo, ¿ya? O sea, tiene que ser para un tercero independiente, ¿cierto?, en el cual el servicio va a observar, pero no va a cuestionar, pero acá, derechamente, será gasto rechazado. O sea, acá no es que el servicio lo vaya a cuestionar, ni vaya a ver la razonabilidad, no. Si es del mismo grupo, simplemente va a ser un gasto rechazado. Ahora, obviamente, como todo, tiene un límite aceptado como gasto necesario para producir la renta, que esto es la suma equivalente al 2% de la renta líquida imponible del ejercicio respectivo, o el 1,6 por mil del capital propio tributario de la empresa determinado al término del ejercicio, ¿cierto?, o el 5% de la inversión total anual que se efectúe en la ejecución del proyecto empresarial sujeto a las exigencias, ¿ya? Por lo tanto, el monto pagado o adeudado sobre el límite señalado, vale decir, por eso les dije o, con harto énfasis, porque es el mayor de los tres, no será aceptado como un gasto necesario para producir la renta, con las consecuencias obviamente tributarias que ello implica, que obviamente que es el 40% aplicado como gasto rechazado, ¿cierto? Luego, el segundo numeral incorporado es el desembolso o descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras. ¿De qué se trata esto?
Los desembolsos o descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras en cumplimiento de una obligación legal para compensar el daño patrimonial a sus clientes o usuarios cuando dicha obligación legal no exija probar la negligencia del contribuyente. Reposición o restitución voluntaria de un producto o de la bonificación o devolución voluntaria de las cantidades pagadas a sus clientes o usuarios en términos de los artículos 19, 20 y 21 de la Ley 19.496. ¿De qué se trata esto? Se trata de que en el caso de que un tribunal determine mediante sentencia de término la existencia de culpa infraccional, no con dolo, del contribuyente, en dicho ejercicio deberá agregarse a la RLI el monto que se haya deducido como menor ingreso conforme al inciso anterior. Vale decir, no aplica el artículo 21. ¿De qué se trata este nuevo concepto incorporado acá en el artículo 31? Me imagino que muchos de ustedes han escuchado el tema de las colusiones, sobre todo ahora que está muy en boga el tema de las farmacias, que van a tener que incluso ya han estado pagando algunas compensaciones, ¿cierto?, por el tema de colusión entre las farmacias en el precio de los remedios. Bueno, estos pagos hoy en día ya no se les aplica el artículo 21 de gasto rechazado, vale decir, ya no pagan un 40% como gasto rechazado, por lo tanto, todas las, como ejemplo, los estoy dando para que les quede claro porque es un poco enredado. Por ejemplo, las farmacias que ahora van a pagar esa compensación, ¿cierto?, de 22.000 pesos, creo. Esa imputación o registro contable, digamos, no va a quedar como gasto rechazado. De eso se trata este nuevo numerito que aparece en el artículo 31. ¿Ya? Con esto doy por finalizada la presentación. Yo lo que les quiero hacer énfasis, sobre todo hoy en día que estamos en diciembre, que revisemos los gastos y obviamente la razonabilidad y lógica que hay en ellos, ¿cierto? Y bueno, que revisen el concepto de que hoy en día tiene que tener la aptitud y potencialidad para generar renta, pero no así garantizarla, como era antiguamente, que nos decían no, que los gastos necesarios para producir la renta, si no producen renta, es gasto rechazado. Hoy en día, para mantener la actividad normal de las empresas, se incorporaron todo este tipo de conceptos para por lo menos tener la tranquilidad que en abril no nos vamos a ver envueltos en un pago cierto inmenso por gastos rechazados. Así que ahí está mi correo electrónico, el que le quedó alguna duda en particular, por favor me escribe, no tengo ningún problema en resolvérsela o indicarle cómo proceder. Con esto doy por finalizada mi presentación. Alejandro, no sé si tú tienes... Muchas gracias, Jenny. Sí, hay algunas consultas aquí. Mira, una que dice, ¿qué pasa con los gastos de auto? Dice, ¿también entran ahora en esta categoría de aceptados? Uy, que los gastos de auto siempre han sido un tema polémico. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos no se abre a la posibilidad de que puedan ser aceptados, pero hasta el minuto solo acepta el tema de, obviamente, las camionetas y algunos tipos de autos, no así los station wagon, ni los similares, ni los familiares, ni los autos de lujo, ¿ya? Incluso en el año 2018 sacó la circular número 5 y ahí especifica varios tipos de gastos y dentro de eso menciona los gastos de vehículo y menciona qué características podrían tener esos vehículos, además, para poder ser considerado como aceptado, ¿ya? Y dentro de eso menciona 4 puntos fundamentales, que es la persona a la cual se le asigna el vehículo, qué función cumple dentro de la empresa, dónde lo va a utilizar, si es temporal, si es por un largo tiempo, si es por un mes, si es por 2 meses, y por último, el tema económico.
¿Por qué? Porque si yo puedo comprar en una empresa una camioneta de 10 millones que cumple las mismas funciones que una que cuesta 47, entonces, ¿por qué compré, por ejemplo, una Ford 150 de 47 millones de pesos en vez de una, no sé, Mitsubishi, una Nissan que cuesta 10 millones y cumple las mismas características? Entonces, por el momento los gastos de vehículos siguen siendo rechazados, pero podría el director del Servicio de Impuesto Interno autorizar algún tipo de vehículo siempre y cuando cumpla con muchas características y requisitos, y podría decir él que sí, que lo acepta. Pero por el momento no, siguen siendo ese tipo de vehículos como por ejemplo Station Wagon y similares, todos rechazados. Y los de lujo, por supuesto. Ok, Jenny. Otra consulta, dice acá. Si un departamento fue comprado por la empresa, pero es utilizado por un socio, ¿se considera la depreciación, gastos comunes, etcétera, como gastos aceptados? Lo consulto porque el departamento está a nombre de la empresa, como bien indiqué. Bueno, o sea, una empresa puede tener activos fijos a nombre de la empresa y ser utilizado por los dueños. Para la empresa es un gasto aceptado, sin embargo, para el socio, dueño o quien está haciendo uso de ese bien, tiene que tributar, ¿cierto?, en su global complementario con un 11% de ese avalúo fiscal de ese departamento, y además con un recargo del 10% que le asignó el Servicio de Impuesto Interno, digámoslo así, como castigo por estar usando ese bien que le pertenece a la empresa y no está a nombre de él. Pero para la empresa es un gasto aceptado. Ok. Las últimas dos consultas. Dice, tenemos una empresa que vende mercadería de todo tipo, pero solo a restaurantes. Y algunos de estos productos en inventario están próximos a vencer, dice. Según lo que escuché, ¿podríamos donarlo a alguna institución? Pregunto por el vencimiento, que es más o menos en 2 meses más. Bueno, aquí la ley, como les comenté, establece que cuando tengamos productos y sean aptos para el consumo o uso, primero que se tiene que ver es si se pueden regalar, ¿cierto?, donar gratuitamente a una institución sin fines de lucro, que esos mismos productos lo entregue a personas de escasos recursos o de vulnerabilidad. Y posterior a eso, pensar en destruirlos. Ahora, si le quedan 2 meses de vencimiento, lo que hay que hacer es moverse rápido, ¿cierto? O sea, para que alcancen a ser distribuidos esos productos y alcancen a ser, por supuesto, consumidos. De lo contrario, si el proceso se atrasó más allá, hay muchos productos que cuando vencen todavía siguen siendo aptos para el consumo, pero lamentablemente una empresa no se puede prestar para eso. Por lo tanto, ahí ya tendrían que pensar en destruirlo y obviamente regirse por todas las normas de destrucción de inventario, ¿cierto? La rebaja del inventario, lo que les mencioné antes, que haya una persona que dé un acto de fe, como un notario, por ejemplo, que lo que realmente se está destruyendo es lo que aparece en lo que es el descargo del inventario, ¿cierto? Pero sí, tendrían que apurarse nomás y que salga dentro de estos 2 meses o antes de los 2 meses. Pero sí, se puede regalar. Ok, la última consulta. Dice, los gastos de representación siempre han sido un tema conflictivo en el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ahora serán aceptados por ellos por cualquier monto? Acá los gastos de representación ahora aparecen dentro de los gastos aceptados. Pero siempre tienen que tener en consideración que lo que yo les mencioné como gasto aceptado siempre va a tener pastillitas que deben revisar. Entonces, un gasto, si bien es cierto, uno dice, pero si es aceptado, ya, pero recuerden la razonabilidad del monto y la lógica y criterio que hay dentro de ese desembolso. Los gastos de representación, si bien es cierto, antiguamente el servicio los rechazaba tajantemente, hoy en día van a ser aceptados, pero siempre recuerden que va a haber un pero, ese pero ténganlo siempre en su mente. Por ejemplo, los gastos de representación, ¿qué pasa? Si yo digo, mira, estamos en diciembre, voy a salir a comer con los clientes, voy a invitar a 5 clientes,
súper bien porque es para fidelizar clientes, que también es otra línea que aparece como gasto aceptado. Pero ¿qué pasa si con esos 5 clientes yo pido, no sé, 3 botellas de whisky, 2 de pisco, 3 de ron? O sea, por lógica, no podrían ser aceptados, ¿ya? Entonces, lo que hay que tener cuidado aquí es que si vamos a hacer un gasto de representación, tiene que ser algo lógico, un monto razonable, una comida que se entienda que sí fue de negocios, y por supuesto que acá lo que va a mirar el Servicio de Impuesto Interno van a ser el respaldo de esos gastos de representación, justamente porque va a revisar y va a ver 3 botellas de whisky, 2 de ron, ¿me entienden? O sea, siempre les va a pedir el respaldo y por parte de aquel que hizo ese desembolso. Así que ojo con esos gastos. Ok. Muchas gracias, Jenny. Con eso estamos dando por terminadas las consultas. Ya son cerca de las 12. Y así que de esta manera estamos dando término a este webinar. Nuestra intención ha sido que pudieran tener más información y claridad respecto a lo que son todas estas nuevas disposiciones tributarias, para así tener una adecuada aplicación en sus respectivas empresas. Volver a comentarles que la grabación de este webinar se la vamos a hacer llegar, así como también la presentación que acaban de ver de Jenny en un PDF que se lo vamos a mandar a sus correos. Por nuestra parte, a nombre de Softland, a nombre de Prior Chile, agradecer a Jenny León y a todos ustedes por acompañarnos en este webinar. Que tengan una muy buena tarde y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Que tengan buena tarde. Chao. Chao.